Bienvenidos a la conferencia, el uso de inteligencia artificial en la ciberseguridad, el caso de Taiwán. Presento al ponente. Daniel Santín es ingeniero en sistemas con 20 años de experiencia, especializado en ciberseguridad, transformación digital y delitos informáticos. Maestrando en ciberseguridad, certificado ISO 27001-2022 y especialista en pruebas periciales. Consultor para gobiernos, pymes y universidades en México. Colaborador en medios sobre tecnología y ciberseguridad. Participó en parlamentos abiertos del Congreso de la Unión y Congreso de Puebla para reformas en ciberseguridad. Una vez más, bienvenidos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a platicar sobre el uso de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, particularmente el caso de Taiwán. Esto se refleja a partir de la posibilidad que tuve hace unos meses de visitar ese lejano país. Es un país que se encuentra en Asia y que, como muchos de ustedes sabrán, es el líder mundial en la fabricación de semiconductores. Para mí fue un viaje muy interesante porque aprendí muchísimas cosas y la realidad es que creo que tenemos mucho que aprender del esquema de ciberseguridad que como país, como empresarios, también como académicos y por supuesto como personas, actualmente ellos utilizan. Les voy a compartir un poco de toda esta historia que tuve la oportunidad de conocer, que sin duda además hemos creado ya lazos muy importantes con ellos y por tanto seguiremos en comunicación con este tema que a todos nos apasiona, que es la seguridad de la información y la ciberseguridad, por supuesto. El contexto que traigo el día de hoy es muy importante porque voy a hacer una referencia de cómo ellos están manejando su ciberseguridad, considerando que es uno de los países más ciberatacados del mundo. Imagínense que cada segundo alguien intenta abrir nuestra puerta de la casa. Y además lo hacen de una forma intensa, no de un lado, sino de varios lados. En algunos casos, además, vienen disfrazados de personas que entregan algún tipo de paquete, mensajería o incluso nuestro correo postal. Todo esto es lo que de manera análoga suponemos al momento de que identificamos cómo se están recibiendo los ciberataques en Taiwán. El punto de esto y lo más sorprendente es que lo intentan hacer más de 2 millones de veces, de intentos al día. Esto, además, se ha duplicado en el último año porque, como les mencioné, Taiwán tiene un desarrollo tecnológico muy importante. Entonces, este tipo de ciberataques se da de manera frecuente. Y esto es una muestra del por qué han duplicado del 2023 al 2024 y, por supuesto, a inicios del 2025, la cantidad de ciberataques. Esto representa más de 800 millones de ciberataques a lo largo del año. Y es que no es para menos. La realidad es que todo el desarrollo tecnológico que tienen en Taiwán lo lleva a requerir que la inteligencia artificial se use de manera más adecuada. Sin duda, la inteligencia artificial es poderosa, pero cuando se utiliza utilizando inteligencia digital, es mucho mejor. Todas estas lecciones no solo sirven para Asia, no solo sirven para Taiwán, también, por supuesto, nos sirve a cualquiera de nosotros. Un contexto adicional y que me parece muy importante porque como país tenemos una gran oportunidad de colaborar con ellos y de establecer este intercambio de conocimiento que ya existe. Con base en los informes del IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024, donde lamentablemente México ocupa la posición número 59 en desarrollo digital. Taiwán ocupa la posición 9 y, por supuesto, Estados Unidos, Alemania, España tienen posiciones dentro del ranking mundial establecidos. También podemos identificar algunos de los indicadores, conocimiento, tecnología, preparación a futuro, en donde Taiwán tiene la posición número 6 y en México tenemos la posición 55. Esto también nos da una referencia sobre capacidad en ciberseguridad. Ellos la tienen muy alta y nosotros estamos empezando a trabajar
El análisis de datos y la inteligencia artificial se usa de manera avanzada ya. Y a mí me parece algo muy importante que tenemos que dejar el reloj. La educación en ciencia, sobre todo también la educación de mujeres en STEM, en todas las áreas de STEM. Más adelante voy a abordar ese tema. La distribución se da muy similar a lo que pasa en todo el mundo. Tenemos una gran cantidad de ataques de malware, de phishing, de ransomware, por supuesto también ataques a gobierno, ataques a infraestructura crítica, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, medios de transporte, cadena de suministro. Por supuesto, la industria de semiconductores ha sido muy atacada en los últimos años, la manufactura, tecnologías de información y gobierno. En el contexto internacional, sí quiero apuntar que con base a diferentes estudios, ahora podemos determinar que el 10% de la fuerza laboral puede generar hasta el 80% de los riesgos cibernéticos. También en este primer trimestre del año, los ataques cibernéticos han aumentado hasta en un 47% en diferentes organizaciones, representando miles de pérdidas en información. Un 22% de las organizaciones ha sufrido ataques de ransomware. También sabemos ahora que el 33% de los mexicanos no sabemos identificar información falsa. Y dentro del área educativa hay muchas cosas en las que podemos empezar a trabajar. Sin duda, un punto primordial para nosotros, estamos haciéndolo aquí en la región donde nosotros estamos aquí en Puebla, Tlaxcala y colaboramos con otros estados, es importante impulsar la participación de las mujeres en todo lo relacionado a la fuerza laboral STEM. También particularmente en el área de ciberseguridad, ya que en México, de acuerdo a fuentes medios, se representa solamente el 17% de la participación femenina. Por eso es importante que trabajemos en todo esto. Ahora, otros datos también importantes. El phishing se está volviendo más inteligente. Sabemos muy bien que lamentablemente la inteligencia artificial la están usando los grupos delictivos. Esto se ha visto a través de diferentes incrementos en el uso de inteligencia artificial para clonar voces y videos, nuestras imágenes, y se aprovechan para estafar a las personas. Sin duda también el phishing, al momento de que se usa inteligencia artificial y se acompaña con estrategias que buscan generar ataques de ransomware, han aumentado en más de un 20%. Han llegado a picos de hasta casi un 60%, y también se han detectado correos electrónicos generados por inteligencia artificial que tienen una mayor amplitud. La solución que nosotros vemos, y es parte de lo que aprendimos en este viaje a Taiwán, es empezar a fortalecer la inteligencia digital. Desde nuestra perspectiva, la inteligencia digital precede a la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Que nosotros hemos estado trabajando como país en el uso, incluso a veces excesivo, de inteligencia artificial. Sin embargo, lo que debemos empezar a fortalecer es la inteligencia digital. Si damos una definición, la inteligencia digital es la capacidad de una persona, una organización o en general una sociedad para comprender, adaptarse y actuar estratégicamente para afrontar los retos y adaptarse a las experiencias de la vida en el mundo digital. Sin duda, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero lamentablemente a veces refleja el lado negativo de las personas. Esto aplica para los temas relacionados a la ciberdelincuencia. Entonces, lo que nosotros creemos es que al fortalecer la inteligencia digital, vamos a generar una formación masiva en competencias y habilidades digitales en las personas. Esto lo podemos hacer desde la primera infancia con la finalidad incluso también de que niñas, niños y adolescentes sepan protegerse de mejor manera en un entorno digital que sabemos que lleva una serie de riesgos digitales. Existen diferentes incidentes y delitos cibernéticos contra menores que también de manera muy lamentable han crecido en los últimos años. La ciberseguridad no es una tarea solo de los expertos, es un auténtico deporte de equipo en donde cada jugador cuenta para proteger lo que más valoramos, por supuesto, la seguridad de las personas. La inteligencia digital se obtiene a partir de todo el análisis y la recopilación de datos. En el caso de Taiwán, podemos ver que a lo largo de este primer semestre del año se han tenido diferentes tipos de ataques cibernéticos, diferentes tipos de amenazas, y todo este análisis de datos y su recopilación va generando una base de información
mucho más completa que nos permite protegernos de mejor manera. La intención de esto es generar bancos de información, bancos de conocimientos y que, por supuesto, con el expertise de las personas, de los profesionales de la ciberseguridad, podamos aplicar de mejor manera estrategias que nos permitan protegernos. Esto sin duda lo podemos traer a México y a todos los países de América Latina. Un punto muy importante en el cual quiero hacer énfasis es que al aumentar la diversidad de género, se puede ayudar a fortalecer la industria tecnológica de los países. En el caso de Taiwán, también tienen análisis relacionados a la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y en particular liderazgo tecnológico. Los estudios muestran que una mayor diversidad de género impulsa la innovación, la resiliencia y mejores resultados económicos. Sin duda, al aplicar esto al caso de México, nosotros vamos a incrementar el índice de participación femenina en las áreas de ciberseguridad, de inteligencia artificial, innovación y otras tecnologías emergentes. Sin duda, impulsar esta participación femenina en sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial y ciberseguridad va a generar mayor innovación y va a cerrar las brechas digitales que aún tenemos como país. Lamentablemente, como ya les estuve mencionando, sabemos que la IA tiene un efecto negativo. Aquí, sin entrar en detalles que tengan que ver con cuestiones de salud, porque eso lo deberán estudiar los expertos en el área de salud, ya existen estudios que reflejan que el uso excesivo de inteligencia artificial debilita nuestra memoria y reduce nuestra capacidad para pensar de manera crítica y resolver problemas de manera independiente. La realidad es que ahora hay especialistas que advierten que recurrir de manera masiva e indiscriminada a la inteligencia artificial para estudiar y resolver cuestiones académicas puede generar una reversión muy grave en las capacidades intelectuales humanas. Por eso es que también nosotros buscamos evitar que todo lo hagan los niños, las niñas y los adolescentes, así como profesionales, docentes, servidores públicos y todos los que estamos relacionados con temas tecnológicos. Evitemos usar de manera exagerada la inteligencia artificial. Por supuesto, esto es una recomendación que diversos expertos de diferentes áreas ya están haciendo. Incluso sabemos muy bien que en el caso de niñas, niños y adolescentes es fundamental tener controles para evitar riesgos cibernéticos. Por tanto, uno de los puntos en donde ya empezamos a hablar del tema de cómo aplicar la inteligencia artificial en la ciberseguridad será en estos 6 ejes. Adelante vienen unos detalles más claros, en donde podemos identificar que usar inteligencia artificial para temas de ciberseguridad nos va a ayudar de una gran manera. El monitoreo de KPIs en tiempo real, por supuesto, tener tableros inteligentes que emitan alertas tempranas, el análisis de grandes volúmenes de datos, lo cual la inteligencia artificial puede hacerlo de mejor manera y de manera más rápida. Sin embargo, la estrategia la diseñamos nosotros, por supuesto, auditorías inteligentes en donde los algoritmos identifiquen inconsistencias, detección de patrones, modelos de IA que reconozcan causas recurrentes de no conformidades, esto relacionado a la implementación de modelos como el ISO 27001, aprendizaje automático, sistemas que aprenden de auditorías previas y proponen acciones preventivas. Sin duda también un tema de innovación continua, esto nos permite generar de manera automática recomendaciones para optimizar procesos. También usar la IA como defensa cibernética, por supuesto. Uno de los ejes centrales es entender que la inteligencia digital precede a la inteligencia artificial, como ya lo había mencionado. Antes de usar algoritmos avanzados, los países deben fortalecer sus capacidades de inteligencia digital. También el uso de antivirus con inteligencia artificial frente a estos nuevos ataques cibernéticos, sin duda nos genera una mayor protección. La IA aplicada a la detección temprana y realizar ajustes cibernéticos permite reducir el número de incidentes y el impacto que estos tendrán. Por supuesto, también un aspecto crítico que merece especial atención es la creciente amenaza en la industria de semiconductores. Sabemos que aquí en México hay proyectos de parte de los gobiernos que están buscando incrementar el diseño y la fabricación de semiconductores.
Es por eso fundamental que desde inicio la concepción de estos proyectos debe de venir con una muy buena estrategia de ciberseguridad, usando también, por supuesto, inteligencia artificial. De manera ya concreta, vamos recapitulando para ir hacia las conclusiones. La IA es un gran colaborador, sin duda, pero nunca será un reemplazo. La IA puede analizar millones de logs y más información en segundos. Sin embargo, los humanos tomamos las decisiones estratégicas. También habilitarla para detección temprana y sistematizada de ataques. Esto nos ayuda a debilitar estas campañas de ataques cibernéticos. También, sin duda, es importante seguir impulsando y fomentando la colaboración internacional en ciberinteligencia. México, como país, debe sumarse a todos estos esfuerzos que ya existen, que están pasando. Hemos hablado mucho en otras ocasiones del Convenio de Budapest. Sería importante retomar esta estrategia internacional para compartir información basada en toda la inteligencia digital como se vaya elaborando. También tenemos que empezar a hablar de manera más formal en los gobiernos federal y locales sobre la ética y gobernanza de la inteligencia artificial en general y en particular sobre su uso en la ciberseguridad. Tenemos que definir límites, responsabilidades y, por supuesto, tener marcos éticos del uso de inteligencia artificial. El futuro, ya ofensiva y defensiva. Sin duda, los ataques cibernéticos sabemos que se seguirán incrementando y, por tanto, tenemos que aprender a protegernos mejor. Si protegemos a las infancias, será mucho mejor para tener profesionistas y personas con un alto nivel de inteligencia digital en las generaciones futuras. A manera de conclusión, quiero mostrarles que, sin duda, Taiwán demuestra que la inteligencia artificial hoy es uno de los mayores aliados en la defensa digital, siempre que se apoye en una base sólida de inteligencia digital, gobernanza y talento humano. También es importante mencionar que Taiwán ha demostrado que las mejores prácticas de ciberseguridad combinan el expertise humano con la velocidad y precisión de la inteligencia artificial. El resultado de todo esto es un ecosistema resiliente, capaz de anticipar riesgos y de responder a la altura de los desafíos globales. Finalmente, la lección que nos deja Taiwán es clara: la IA no es un reemplazo, es un amplificador de nuestra capacidad de defensa, donde el verdadero reto no es tener solo tecnología, sino saber cuándo usarla de manera estratégica, ética y con visión a futuro. Porque sabemos algo muy importante, y eso muchos expertos lo han dicho con diferentes frases. La pregunta no es si nos van a atacar, sino ¿estaremos listos cuando lo hagan? De mi parte es todo. Quiero agradecerles mucho y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Buen día, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. A todos los que están conectados, los invitamos a dejar su pregunta o comentario aquí en el chat y los estaremos discutiendo más adelante. Antes de pasar con la audiencia, una pregunta, Daniel. ¿Qué riesgos implica depender exclusivamente de la inteligencia artificial en ciberseguridad sin fortalecer la inteligencia digital humana? Claro que sí, los riesgos, sin dudarlo, tienen que ver con el hecho de que ya hemos detectado que la inteligencia artificial se equivoca. Incluso ahora en diferentes plataformas, al momento de que tú haces una conducta, una consulta, sí te pide que verifiques la información. Incluso si tú retas a tu inteligencia artificial a ahondar más, podemos detectar cuando se equivoca en comparación de cifras, datos, análisis de información. Entonces, es importante que estemos conscientes y por eso yo hablo mucho de desarrollar el pensamiento crítico. Estemos conscientes que la inteligencia artificial está creada por humanos y sin duda tiene muchas capacidades, pero puede cometer errores propios de la información que se le proporciona o de la información de la que se alimenta a través de la nube. Muchas gracias, Daniel. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Garza. ¿De qué manera podemos aplicar las lecciones del caso Taiwán a países como México con realidades y capacidades distintas? Bien, yo propongo que empecemos a impulsar la inteligencia digital, el pensamiento crítico, que la utilicemos de manera ética, de manera adecuada,
Para mí la inteligencia artificial no es buena ni mala, depende de lo que nosotros le proporcionemos, porque así como se está utilizando para realizar diferentes tareas, también se está utilizando de manera delictiva. Entonces, lo que podemos empezar a hacer, por supuesto, esto llegó para quedarse y además, a pesar del boom que tiene en los últimos años, la realidad es que esto se usa ya desde hace muchos años más. Entonces, tenemos que seguir fomentando el pensamiento crítico, tal vez trabajar más con las nuevas generaciones, sin duda que utilicen la inteligencia artificial, pero de una manera ética, de una manera responsable y sobre todo que nos permita, en el caso de la ciberseguridad, utilizarla para protegernos, sobre todo a las personas más vulnerables. Aquí tenemos otra pregunta de Diego Romero. ¿Cómo Sí. es en Taiwán la capacitación y concientización en ciberseguridad, tanto a nivel de empresas, gobierno y población en general? Como lo mencioné en la presentación, su nivel de innovación y educación tiene diferentes esquemas. La tecnología es un concepto embebido prácticamente en todas las áreas, en la educación, en las empresas, por ejemplo, en la movilidad y el transporte público, etcétera. Entonces, ellos tienen incluso algunas de las universidades que están en el top 10 del ranking mundial, es decir, son de las mejores universidades del mundo. Y nosotros podemos ver que dentro de sus planes y programas de estudio traen un esquema de alfabetización digital muy importante. Aquí recordemos, nosotros tuvimos un gran salto hacia la tecnología derivado de la pandemia. Sin embargo, lo hicimos de manera orgánica, realmente lo hicimos, si recuerdan todavía al inicio de la pandemia, nuestras sesiones de conexión, de videollamadas, nos fallaban, hubo personas que cometían errores, sufrieron muchos hackeos. Hay un caso grave en donde una sesión en el Senado alguien se les infiltró y les empezó a publicar material no apto para esa sesión. Entonces, aquí es bien importante que empecemos a formalizar un esquema de fortalecimiento de habilidades digitales. Ya existen varias metodologías, por ejemplo, existe una metodología europea para la evaluación de las habilidades digitales en la docencia, lo que permite saber de manera muy objetiva cuál es nuestro nivel en el caso de los docentes. Y de esta manera hacer un plan de trabajo para mejorar estas habilidades digitales. Lo mismo existe para servidores públicos, para ciudadanía en general, por supuesto para niñas y niños. Entonces, es importante que le demos más formalidad a la adquisición de habilidades digitales y de ciberseguridad. Tenemos un comentario aquí de Arturo. ¿Podría Gracias. mencionar algún enfoque clasificador de la inteligencia artificial que se ha aplicado en particular en la ciberseguridad Taiwán? Mm, no me queda muy clara la pregunta, el comentario, algún enfoque. Eh, pues realmente la IA, a ver, por ejemplo, les dejo un comentario, un ejemplo muy claro. Las veces que hemos estado en Taiwán, obviamente ellos hablan mandarín, hablan chino mandarín. Entonces, cuando utilizamos el transporte público, ellos tienen un esquema de inteligencia artificial para el turista que es muy amigable para poder ubicarte en el transporte público. Entonces, a través de un QR que está validado, que está seguro y que tú puedes obviamente verificar, te despliega una plataforma que te da un acompañamiento integral basado en inteligencia artificial para temas de transporte y movilidad. ¿Sí? Entonces, este es muy utilizado, los amigos, colegas y socios que han ido a Taiwán lo usan y esto te permite usar el transporte público de una manera muy ágil. El sistema te dice dónde estás, a dónde quieres ir, te va guiando, tiene geolocalización. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial son muy buenos. En el caso de la inteligencia artificial, lo que nosotros hemos detectado y hemos corroborado con colegas es que ahora, como los ataques se están volviendo muy sofisticados, también necesitamos una defensa que de manera sistematizada y, por supuesto, automatizada esté detectando y deteniendo los principales ciberataques que actualmente existen. Entonces, nosotros podemos configurar de manera adecuada esa inteligencia artificial, pero por supuesto hay que utilizarla. Solita, por cuenta propia, no nos va a servir de mucho. Muchas gracias, Daniel. Aquí tenemos una pregunta de Juan Alfredo.
¿Las lecciones aprendidas del caso mencionado podrían aplicarse al país? ¿Existe alguna Bien, perdí regulación? el audio, no sé si ustedes me estén escuchando bien, espero que sí. Sí, yo lo Eh, escucho bien, nada más, ¿ya me escucha ahí? Ahí ya, sí, perfecto. Excelente, déjeme le leo la pregunta nuevamente. ¿Las lecciones aprendidas del caso mencionado podrían aplicarse al país? ¿Existe alguna regulación o mejores prácticas para el uso de la inteligencia artificial en México? Sin duda se pueden aplicar. Yo recomiendo que desde la iniciativa privada, desde el entorno privado, empecemos a manejarlo. Podemos utilizarlo con nuestras familias y en nuestros entornos, porque este ecosistema tiene que empezar a generarse. Lamentablemente en México sí tenemos un rezago en cuanto a la normatividad y la regulación tanto de ciberseguridad como de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo he mencionado en varios foros que seguimos pendiente con el tema de la firma del convenio de Budapest. Este es un pendiente que tenemos 20 años y no se ha podido consolidar. Como mencionaron al inicio, yo participé hace algunos años en el Parlamento Abierto para la Ley General de Ciberseguridad. Ahí yo propuse dos puntos muy concretos, que era impulsar la capacitación en ciberseguridad desde la infancia para niñas, niños y adolescentes. Obviamente, la idea es que la siguiente generación, que además tiene una gran conectividad y uso de tecnología, tengan más herramientas para protegerse en un entorno digital complicado. Y también que se empezara a legislar sobre el uso de ciberseguridad en los vehículos, porque actualmente, por ejemplo, en Europa ya es obligatorio desde 2024 que los autos tengan un certificado de ciberseguridad. Lamentablemente eso no pasó, la ley se quedó ahí congelada y ahí sigue atorada. Entonces, esa ley que hicimos hace 3 años, ahorita ya tendríamos que actualizarla y volver a hacerlo. Yo espero que esta administración lo impulse. Y por supuesto, derivado de esto, falta el uso y la regulación de la inteligencia artificial. Ahorita se usa de manera desmedida, sin controles, a veces incluso muchas personas hemos detectado que ellos mismos le proporcionan información confidencial a una plataforma abierta o gratuita, y esta plataforma va a usar esos datos para su almacenamiento de base de datos. Entonces, se puede empezar a regular de manera individual en instituciones educativas, en empresas. Se puede fomentar el uso ético, por supuesto. Hay muchos expertos en inteligencia artificial que podrían dar recomendaciones para que al final usemos de mejor manera la inteligencia artificial y sobre todo también estemos conscientes de los riesgos inherentes al usar estas plataformas. Entonces, sin duda lo podemos empezar a implementar aquí en México, pero en temas normativos todavía tenemos un rezago lamentable. Muchas gracias, Daniel. Aquí Mariana deja un comentario, excelente disertación y muy claro. Gracias. Felicitaciones por mencionar la importancia de sumar a las mujeres en todos estos temas y cuidar a las infancias. Muchas gracias. Ricardo comenta, recientemente Anthropic lanzó un reporte de que un grupo chino protagonizó un ciberataque a gran escala. Se puede decir que la inteligencia artificial puede servir como defensa, pero a su vez como un enemigo, siendo un arma de doble filo. Suena casi ciencia ficción. Inteligencia artificial versus inteligencia artificial. Así es. De hecho, las tendencias para el 2026 hablan de que el incremento en ataques cibernéticos, hackeos, ataques de ransomware y phishing van a estar ya hechos por inteligencia artificial. Es decir, ahora tenemos un robotcito que está buscando vulnerabilidades, hasta que las encuentra. Ahora ya es parte del pasado aquella persona que tenía ciertas habilidades y que, como pasa en muchas series, se dedicaba a buscar vulnerabilidades para hackear o atacar sistemas. Esto ya está haciéndose de manera más automatizada, usando inteligencia artificial, y es por eso que también nosotros debemos empezar a incrementar nuestro conocimiento digital para poder identificar estas vulnerabilidades y actuar en consecuencia. Sin duda, parece ciencia ficción, pero es una realidad. IA contra IA. IA buena contra IA mala, por así decirlo. Muchas gracias. Saludos, Ricardo. Muchas gracias, Daniel. Ya nos quedan poco tiempo. Aquí Diego deja un último comentario. Gracias, excelente y útil presentación. Nos quedan 2 minutos para comentarios finales. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Sin duda, muchas gracias por todo este espacio. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Lo que nosotros promovemos mucho es fortalecer las habilidades digitales.
Necesitamos trabajar con esto. Ya no basta el creer que sabemos, porque parte de esta confianza o exceso de confianza es lo que en algún momento nos pone en vulnerabilidad y algún atacante o ciberatacante va a aprovecharse de eso. Entonces, hay mecanismos para poder autoevaluarnos y poder identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Esto lamentablemente va a seguir continuando. Los ataques se están incrementando, ahora tienen mayor impacto, las estadísticas no me dejarán mentir, los impactos ya se vuelven más precisos, el nivel de ataques de ransomware, no importa si eres una pequeña empresa, si eres una gran empresa, si eres un profesionista independiente, puedes ser víctima de un ciberdelito y por tanto tenemos que seguir aumentando nuestra protección cibernética, así como lo hacemos de manera física, en donde en nuestras casas ponemos unas chapas mejores, un candado con mayor protección. Aquí tenemos que empezar a hacer. Es importante que tengamos actualizado nuestro software. Ahora también es importante que protejamos nuestros dispositivos celulares y créanme que también es importante cubrir nuestro primer núcleo, que es nuestra familia. Los ataques cibernéticos contra menores lamentablemente también siguen incrementándose y por tanto seguimos sumando para fortalecer nuestro ecosistema digital y tener un Internet seguro. Muchas gracias.